en Código Abierto y me acompaña el concejal Mauro Velázquez, presidente del bloque de Unión por la Patria. Mauro, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días, un gusto estar de nuevo por acá y obviamente un saludo a toda la audiencia. Bueno, Mauro, una semana intensa en el Consejo Deliberante con dos temas más que importantes. Primero vamos con el tema vinculado a la cuestión tributaria, la modificación a la ordenanza fiscal impositiva. Ayer finalmente, después de una larga espera, se presentaron estas modificaciones. Son pocas, pero bueno, ¿qué mirada tenés desde el bloque? Sí, bueno, un poco lo que decís vos. En realidad lo que sucedió, bajaron al Consejo Deliberante a la mesa de trabajo de comisiones, funcionarias, en este caso del área, nos comentaron lo que iba a bajar. En realidad estaría llegando hoy el expediente y obviamente ahí vamos a tener vistas de lo que han redactado, que para nosotros es fundamental, más allá obviamente de escuchar las palabras de las funcionarias, pero bueno, ahí es donde nosotros vamos a empezar a trabajar. Y algún detalle que quedó al pasar, algo que nosotros habíamos marcado desde hace un tiempo también, el tema de la polinómica. En este caso el interbloque se había manifestado. Bueno, nosotros anteriormente obviamente no acompañamos, porque creemos, Alejandro, también que es una de las facultades más importantes que tiene el Consejo Deliberante. Una vez que pasa, la facultad de poder trabajar en este caso en la ordenanza fiscal impositiva, como le dije ayer, acompañados y teniendo una visión de todos los sectores y obviamente acompañados de los equipos técnicos. Y bueno, esa facultad que tenía el Consejo Deliberante ha sido de alguna manera reemplazada por la polinómica, que también lo han dicho que no ha sido lo que esperaban ellos. No ha sido lo que esperaban, ¿por qué? Y por lo que dicen, de alguna manera, por los aumentos que esperan, si bien recordemos que la polinómica debutó, por decirlo de alguna manera, también con un aumento anterior. Claro. Entonces, bueno, creen que quedaron medio por abajo. Pero bueno, hay visiones de otros sectores que entienden que está bien y bueno, yo lo planteé, me parece que es lo mismo que sucede con la polinómica en el transporte público. No ha sido beneficioso, no para los sectores o para la institucionalidad del Ejecutivo o del Consejo Deliberante, sino que no ha sido beneficiosa para la sociedad, para la gente. ¿Crees que se puede tratar mañana en la sesión? Mirá, nosotros, insisto, nos sometemos a todas las reuniones y vamos a todas las reuniones, obviamente interiorizamos, pero hasta no tener el expediente, que bueno, que estaban trabajando a contrarreloj, por lo menos lo que nos manifestaron ayer, bueno, ahí veremos si habrá tiempo para tratarlo o no. Como lo digo, nosotros somos concejales hasta el último día, hasta el último minuto, Sí. con la responsabilidad que tenemos, así que obviamente estamos dispuestos a trabajar como lo hemos hecho estos 4 años, hasta el último minuto, en los temas, y esto obviamente es un tema central y es importante, como lo que se trató, lo que seguramente hablaremos en unos minutos, que tiene que ver con el casino, pero bueno, esperamos obviamente en este sentido el expediente. ¿Crees que puede haber alguna sorpresa en el expediente? No, manifestamos algunas cuestiones, otros concejales también manifestaron cuestiones como había sido la recaudación, bueno, más detalle, más información que el Ejecutivo se comprometió para el día de hoy a que llegara la información, así que bueno, ahí obviamente veremos cómo está la situación. Con respecto a la recaudación, ¿les tiraron algún panorama? Si se mantiene, si es más baja. Había bajado en off, por decirlo de alguna manera, porque no vimos la documentación y se comprometieron a enviarnos la información hoy, pero bueno, ahí nos comentaron que había sido, que había bajado. Reconocen también que tiene que ver con el contexto económico nacional, pero bueno, obviamente nosotros queremos la información para también trabajarla y ver el detalle, desmenuzar esa información, a ver cómo y por dónde ha ido. Perfecto, bueno, así que bueno, vamos a estar atentos, Mauro, a lo que suceda hoy y si finalmente se trata esta semana o la semana que viene. Totalmente, siempre lo digo, como te decía recién, en la composición que me tocó estar estos 4 años, que el 5 o el 10 de diciembre, cuando nos toque dejar nuestras bancas, nos ha tocado transitar temas importantes, trascendentales y a veces urticantes para tocar, a veces, como tiene que ver, lo digo, en algún momento tratamos obviamente la ordenanza que tiene que ver con la recolección de residuos,
Claro. Recuerdo ese momento que era algo que se venía pateando desde hace muchísimo tiempo y no se podía resolver entre los ejecutivos, diferentes ejecutivos y las composiciones anteriores del Consejo Deliberante. Bueno, esta composición, la que me toca participar hasta el 10, nosotros pudimos tomar el toro por las astas, trabajarlo, y digo, insisto, son temas a veces que son difíciles de tocar. Bueno, los trabajamos con mucha responsabilidad. Lo mismo digo, lo de el convenio con la cooperativa eléctrica y el Ejecutivo Municipal. Recordemos, Alejandro lo recordará, Sí. porque es una persona que está muy informada y estás día a día en el Consejo Deliberante, que bueno, que un momento el Ejecutivo Municipal y la autoridad de la cooperativa eléctrica no tenían diálogo, se había roto. Bueno, el Consejo Deliberante fue quien hizo el nexo para poder llegar a ese convenio tan importante. Recordemos que había un momento de la ciudad que estaba casi apagada y tenía que ver con estas cuestiones de que uno decía una cosa y otro, y bueno, la ciudadanía, los vecinos estaban padeciendo de alguna manera el servicio, el mal servicio. Así que, bueno, fuimos nexo y se pudo resolver y firmar ese convenio entre el municipio y una de las principales, o la principal concesionaria de la municipalidad, como lo decía la empresa de recolección de residuos. Como vamos a tocar seguramente, o empezamos a tocar el tema del complejo casino, si digo quedó ahí medio latente, que he presentado varias minutas de comunicación y hay un tema que he seguido mucho que tiene que ver con la empresa de transporte público. También esto se vence el día, febrero, ¿no? En febrero se vence la concesión y bueno, obviamente nosotros trabajamos mucho y la verdad que sentimos que bueno, que uno de los temas que va a quedar pendiente, pues, a menos que lo bajen en estos días. Sí. Pero no veo, insisto, presenté las últimas 3, 4 sesiones, minutas de comunicación, información, y cuando si estaban trabajando en el tema, porque preocupa, porque termina siendo no una, a veces, o termina siendo un servicio deficitario como es, que creo, que es caro y malo, y la verdad que lo padecen los usuarios, que tienen que ver con el estado de los coches, de los ómnibus, que tienen que ver con el estado de de alguna manera, de las paradas, que no son accesibles, bueno, infinidad de cosas que hemos hablado muchas veces, y aparte también, de alguna manera, también la incertidumbre para la empresa, ¿no? Porque llegamos a febrero y bueno, o como decimos siempre, esta cuestión de las prórrogas, ¿no? Que es patear la pelota para adelante. Yo entiendo y me parece que los temas hay que tratarlos y resolverlos, sean lindos, feos, de la manera que sea, pero es la responsabilidad que nos dio la sociedad cuando nos eligió como concejales para que representemos, por lo menos, y toquemos los temas importantes de la ciudad. A ver, hacer reconocimientos y cosas lindas es fantástico, pero bueno, me parece que la responsabilidad nuestra son tocar estos temas que en ese sí digo, de alguna manera es transversal a toda nuestra sociedad. Bueno, hablando de un tema transversal a toda la sociedad, esta semana se presentó la propuesta para vender el complejo casino nuevamente, después de 4 años que se había presentado ya la última vez. Se presenta esta iniciativa para vender mediante una subasta. Bueno, ¿qué mirada tenés vos a priori antes del primer análisis, digamos, cuando conociste esta intención del Ejecutivo? Mirá, yo lo que te puedo decir, porque lo he manifestado muchas veces, que tiene que ver con resolver estos temas, ¿no? De la manera que estaba y el casino o que está, no veo que avance. Al contrario, cada año, cada día que pasa se deteriora más y sabemos que es un tema también complejo desde la seguridad hasta la salud ambiental. Claro. Me parece que es el tema a resolver y son estos temas que, insisto, que hay que ponerse, sentarse, estudiar, trabajar, consensuarlo con toda la sociedad. Recordemos que el casino viene de mal en peor, ¿no? Más allá de con los incendios, también hubo una gobernadora, que para mí, siempre lo digo, insisto, que fue Vidal, que es la peor gobernadora que ha tenido nuestra provincia, donde vino acá y le quería poner una llave y cerrarlo. Y bueno, y la sociedad y los vecinos y las vecinas se manifestaron junto con diferentes autoridades institucionales, políticas, para que eso no sucediera. Bueno, el casino siguió y la infraestructura, evidentemente, ni este Ejecutivo ni los anteriores pudieron y podían sostenerla. Así que me parece que hay que trabajar sobre el tema. También digo, es
durante muchísimo tiempo fue una postal positiva de nuestra ciudad que nos hacía llegar a cualquier punto de la Argentina o del mundo, un lugar de vanguardia. Bueno, hoy es un punto negro, ¿no? Es inmostrable, la verdad que cada vecino o cada turista que pasa lo mira, saca una foto y dice qué pena esto, ¿no? Bueno, hay que trabajar en una respuesta. Los caminos, bueno, lo estamos viendo. Anteriormente el Ejecutivo presentó hace 4 años Sí. otra 2020-2021. otra alternativa que no prosperó. Bueno, ahora bajaron otra alternativa. ¿Qué es lo que digo? O sea, podemos estar de acuerdo o no, es algo que estamos trabajando, que yo lo estoy trabajando en conjunto con mi compañera de bloque y el resto del interbloque. Obviamente ayer manifestamos a la información del Ejecutivo, después tuvimos el proyecto de ordenanza y sus anexos, y obviamente ayer tuvimos algunas consideraciones, tenemos consideraciones sobre el tema, y obviamente después las presentaremos y de alguna manera daremos una definición de lo que pensamos sobre el tema. Muchas cosas son, plazo de obras, plazos que tienen que ver con exhibiciones de tasas y derechos, varias cuestiones que tienen que ver con los plazos de la financiación. ¿Plazos de obra a qué te referís? No, o sea, ahí no está, de alguna manera no está plasmado en el proyecto de ordenanza cuándo inician la obra, cuáles son los plazos, qué tiempo. Claro. Bueno, me parece que hay que darle más claridad al proyecto. Es algo bueno, que nosotros estamos trabajando. Y de hecho ayer, insisto, en esa reunión de comisión que bajó el secretario de Legal y Técnica, manifestamos muchos puntos de esto. También tiene que ver con el destino de los fondos, dónde va a ir puntualmente. Claro. ¿Se pueden afectar esos fondos? Nosotros creemos que sí, o sea, me parece que sería importante que tuvieran afectación directamente o a infraestructura que tenga que ver con la salud, como algo lo manifestó Povilaitis. sí. Bueno, nos gustaría que esté redactado y que, bueno, otros. Que los fondos de eso, si fuese así, que hubiese alguien que pudiera quedarse con el casino, bueno, que esos fondos estén afectados a obras específicas, ¿no? Que quedaran rentas generales y, bueno. Y de alguna manera, me parece también, tienen que haber fondos que vayan puntualmente a algo que no prosperó, lamentablemente, que esto que yo proponía, que era la Agencia Municipal de Turismo, que era un ente descentralizado, donde el Ejecutivo, el Legislativo y el privado trabajar de alguna manera en conjunto para una política pública del turismo, con una visión a futuro, planificación, desarrollar nuestra ciudad y obviamente explotar los recursos naturales que tenemos, que son muchísimos. Bueno, a mí me parece que parte de ese dinero tiene que ir a la inversión en el turismo. Me parece que la industria que tiene que negociar para desarrollar es el turismo y me parece que esos fondos tendrían que ir para ese lado también. ¿Están dispuestos a tratarlo mañana y ya tienen definido si acompañarán o no la iniciativa? Mira, Ale, yo lo que te dije hace unos momentos, Sí. hasta el último minuto que decíamos concejales, nosotros vamos a trabajar. Y como lo dije infinidad de veces de estos 4 años, que el Ejecutivo tiene de alguna manera, tiene esa impronta de bajar las cosas 24 o 48 horas antes, que a nosotros son cosas importantes, centrales, discusiones de años, de diferentes composiciones del Consejo Deliberante, de diferentes ejecutivos que han pasado. Imagínate que no le vamos a tomar una decisión en 24 horas. Eso no es así, por lo menos nosotros entendemos que no es así. Lo tenemos que trabajar, lo trabajamos. Y si tenemos que tomar una decisión, la vamos a tomar. Y si tuviese que seguir la otra composición y tomar una decisión, que sea, esto es una continuidad, acá no se termina y empieza algo nuevo, pero lo vamos a trabajar como siempre con mucha responsabilidad y pensando en todos, no solamente en un sector o el otro, sino sí creo que es el tema a discutir. Hay que de alguna manera tomar el toro por las astas y trabajarlo. Así que me parece que es para charlarlo. Muchas gracias, Mauro. No, por favor, gracias a vos, Alejandro, y aprovecho obviamente a saludar a todos y a aquellos obviamente que nos están escuchando, que es importante y lo quería manifestar que esta composición, digo, porque no es un concejal, sino una composición donde nos tocó transitar estos 4 años infinidad de temas y por lo menos quien habla lo trató y lo sigue tratando con mucha responsabilidad y pensando en el bien común y no en un espacio político,
y en una fuerza política, sino en el bien de nuestra comunidad, en el bien de nuestra ciudad. Gracias. Así pasó Mauro Velázquez, concejal de Unión por la Patria. Un poquito de música y volvemos para el cierre.